¿Qué tal? Y bienvenidos una vez más a la Biblioteca del Terror. Yo soy Oliver Pérez. En esta ocasión nos acompaña nuevamente Emanuel Ibarra. Emanuel, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué nos trae este conversatorio el día de hoy? El libro El que susurra en la oscuridad de H.P. Lovecraft. De entrada, comentarles que este libro se publicó originalmente en agosto de 1931. ¿Qué implica esto? Que muy probablemente a lo largo del libro, y esto a modo como si no lo hubiéramos leído, de posibles spoilers, que no encontremos cosas tecnológicas modernas, que no encontremos que la información fluye tan rápidamente como el día de hoy. Por ahí tal vez algunas referencias con relación a los medios de comunicación del momento y algunas otras tantas referencias con relación a los sucesos del momento. Eso es importante porque finalmente este libro cayó a nuestras manos derivado de las cosas que pasaron a principios de febrero. No sé si tú ubiques, Emanuel, que anduvieron tirando algunas cosas muy raras del cielo en Estados Unidos, en Canadá y cosas así por el estilo. Y uno de nuestros miembros del chat de Telegram dijo, pues aprovechando que están tirando cosas raras del cielo, ¿por qué no leemos esto? Y finalmente fue el libro que se quedó, entre varias opciones. No es el libro que yo hubiera elegido, pero es el libro que se quedó. Entonces, por ahí empezamos. ¿De qué va este libro? ¿Tienes por ahí la sinopsis? Claro que yes, el libro nos remonta a una conversación que se sostiene entre dos personas, un catedrático altamente reconocido y un joven, bueno, no tan joven, de granja, pero también bastante docto en estas cuestiones folclóricas, donde a raíz de un suceso, de unas desbordes del río, se empiezan a ver seres raros y extraños que mucha gente relaciona con leyendas de lugar, pero que este hombre tan docto trata de echar abajo, siempre buscándole una solución lógica y plausible y desdeñando el folclore. Pero pues a raíz de esta comunicación que se mantienen entre estos dos, que son los protagonistas, poco a poco se va dejando de lado la lógica y la razón por el miedo a que estas cosas sean realmente lo que dicen ser las personas del pueblo. Suele pasar con este autor que las cosas pintan muy tranquilas y conforme va avanzando el texto se va poniendo medio, no sé si decir escabroso, no sé si decir sobrenatural, no sé bien todavía Tenebroso. cuál sería la palabra que pudiera definir perfectamente lo que va sucediendo con esto. Sin embargo, sí vemos que plantea algo que pudiera parecer realista y de repente se nos va por cualquier otro lugar y termina siendo algo totalmente no realista. O sea, para no decirle irreal, Irreal. es como no realista porque incluso sabiendo que no es real, no parece ser algo sacado como por magia, ¿no? O sea, no No, parece no es ser tan como... descabellada. Exacto. Entonces, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció este libro? Fíjate que, digo, ya es no sé qué ves que lo leo, soy fan, entre comillas, de Lovecraft y su literatura. La primera vez que lo leí, sí te deja justamente esa sensación de hasta qué punto es real y hasta qué punto es una alucinación masiva, hasta qué punto es tan influenciable una mente, como en el caso de nuestro protagonista, que es científico, que es analítico, hasta qué punto se puede realmente reducir
al mero instinto de supervivencia, de dejar a un lado todo lo que tú pudiste haberte hecho para decir, Simón, esto puede tener alguna aplicación científica, puede tener alguna explicación científica, y simple y sencillamente decir, hasta aquí llegué. Lo demás que haya no me interesa porque no quiero verlo. Es un libro bastante dinámico, muy corto. Me encanta, siempre creo que ha sido una de las cosas de la literatura de aquellos años. El hecho de basarse en cartas, en diarios, en fonogramas, eso es un puntazo que siempre ha tenido este joven. El hecho de que se autorrefiere a otros de sus libros, dentro de su mismo universo, vaya, me encanta. Yo digo, este libro originalmente forma parte de las páginas que justamente tiene este mismo nombre, ¿no? El que susurra en la oscuridad y otros relatos, algo así se llama. Y otros relatos del ciclo Blasfemo de Cthulhu. Sí. Yo, y justamente de ahí me agarro al comentario. Uno de los últimos libros que leí, creo que el año pasado, si no me equivoco, fue justamente... ¿El Morador de las Tinieblas? No, el llamado de Cthulhu. Sí, cierto, el llamado de Cthulhu. Sí. Sí, si no, ¿por qué lo traería así? Sí, tan fresco. Es que no me acordaba cuál de los dos había sido. Sí, entonces, uno de los que hace poquito había leído es justamente y aparentemente a lo largo de no sé cuánto tiempo voy a terminar leyéndolo todo. Sí, esa es la cuestión con Lovecraft, y creo que en general con todos los que tienen sagas o universos propios, que te picas, ¿no? Y en de una u otra forma, tratas de ir ok, por ejemplo, hacen referencia al Necronomicon. Uh-huh. Dices, tengo que ir a ver por qué está citado. Contextualiza medianamente con otros libros, por ejemplo, con Cthulhu. Tienes que irte a lo que es al llamado de Cthulhu. Y así, y obviamente de un libro a otro te van entretejiendo toda la trama. Si bien puedes aventártelos independientemente sin ningún problema y los vas a entender y los vas a disfrutar, una vez que los lees en conjunto, dices tú, verde, esto está más macabro de lo que pensaba. Sí, porque te digo, o sea, por un lado yo leí El llamado Cthulhu, son 40 paginitas. Está para una tarde, ¿no? Así esperando al dentista, esperando al doctor. Te lo avientas. Te lo chutas sin problemas. Ahora leo El que susurra en la oscuridad, que son 88 paginitas más. Llevamos 128 páginas. El libro completo, la saga completa, El que susurra en la oscuridad y otros relatos del ciclo Blasfemo de Cthulhu, tiene 666 páginas. 666, 888. 688. Dos más, dos menos. O sea, son 200 páginas menos o 22 paginitas más, dependiendo de cómo lo queramos ver. Tiene 688 páginas. De esas 688 páginas yo ya llevo 128. En dos historias que pareciera que están separadas, pero que al mismo tiempo, así como tú lo mencionas, en algún momento se entrelazan. Por lo menos de mención. Sí. Pero es una mención que muy seguramente, porque no he leído las otras 500, van a tener algo más que ver. Claro. Entonces me parece que esta forma o esta estructura en la que podemos tener varios relatos breves, que no son pesados, que no son cansados, que cumplen con su finalidad de forma unitaria, pero que al mismo tiempo van cumpliendo con otra finalidad al momento de estarlo ya viendo en un conjunto, y que cumplen armando ese pequeño rompecabezas que tenemos, pues me parece muy interesante y me parece muy bien construido. Vaya, es como ver el capítulo 1 de La Rosa de Guadalupe y el capítulo 53. Y así te la puedes llevar con los 400 capítulos de La Rosa de Guadalupe, ni siquiera sé cuántos son. No, pero ya bueno. llevo 2. Pero ya llevo 2. Entonces, tenemos ahí 2 capitulitos de un libro que es mucho más amplio, que por lo menos yo no he leído completo. Y la verdad es que sí me está llamando la atención. En algún momento, cuando haya chance, lo haré.
Es correcto, no te vas a arrepentir. Creo que uno de los puntos fuertes de Lovecraft es que sin tenerte que mostrar demasiado, con las puras descripciones, te deja en claro ese terror cósmico, ¿no? Que es lo que vemos aquí, ese temor a lo que hay allá afuera y a lo que hay aquí. Digo, a final de cuentas creo que ese temor siempre ha existido en el ser humano, en qué hay en el vasto universo, en qué hay en las profundidades del océano, porque a final de cuentas no hemos de las dos cosas Sí, no, abordado absolutamente ni la más pequeña de las partes. sí, no, 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 no. Y muchos autores, tanto de la época de Lovecraft como los más contemporáneos, exageran demasiado y se van a situaciones comprometedoras y te presentan razas muy definidas, eh, tanto espaciales como marítimas. Y él se iba como por la sutileza de algo, no tan específico, más bien como un poquito Ambiguo. nebuloso, sí, sí, un poquito ahí como desfigurado, sin tanta pretensión, pero que cae en algo que pareciera todavía medianamente creíble, ¿no? Claro, y es una de las cuestiones justamente el hecho de que creo que a cada lector, independientemente de lo que te pueda plasmar dentro de los personajes, a cada uno de los lectores le da la chance y la oportunidad de armar, como dices tú, un ser amorfo con distintas cosas, ¿no? Te deja una descripción muy clara, muy específica de cómo va el animal, ¿no? O el monstruo. Pero a final de cuentas tú no sabes si es así, si no es así, porque a excepción de algunos que ya están muy, muy, muy establecidos y que conocemos por las imágenes que se han divulgado desde hace mucho tiempo, como lo es el propio Cthulhu, pero todos los que son, por así decirlo, de más baja clase, realmente cada quien se los imagina como puede y cada quien le da una interpretación a todas estas situaciones como puede. Y más aparte, hay que tomar en cuenta una situación. No solamente es el miedo a las criaturas o a lo que está allá o acá, sino es el miedo a las personas que han tenido contacto con estos seres y que de alguna forma tanto hay gente que va a estar a favor de todo lo que pueda o no estar pasando o planeando estos seres, como va a haber gente que va a estar en contra. Y dices tú, ok, me tengo que cuidar del marciano, me tengo que cuidar del terrestre, me tengo que cuidar del humano y... Yo sigo siendo de la idea que hay que cuidarse más de la gente que de cualquier otra cosa. Sí, Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, tal vez en otros espacios, pero sí hay que cuidarse más de la gente y de la gente viva que luego salen unos bien vivos. que de cualquier otra cosa. Por ahí uno de nuestros miembros del grupo en Telegram nos mandaba un textito que me dijo, no digas mi nombre, pero sí lee mi textito. Entonces, el textito dice más o menos así: El que susurra en la oscuridad de H.P. Lovecraft es una obra maestra del género del terror que cautiva al lector con una trama de suspenso, misterio y horror cósmico. Lovecraft crea un universo oscuro y perturbador que hace temblar los cimientos de la realidad. Era lo que te decía, ¿no? O sea, pareciera real, pero se va alejando hacia algún lado. Explorando los temas como la locura, la curiosidad científica y los peligros de explorar lo desconocido. La prosa evocadora y vívida del autor sumergen al lector en un mundo terrorífico y perturbador que no deja indiferente. En resumen, El que susurra en la oscuridad es una obra imprescindible para los amantes del género y una muestra del genio literario de H.P. Lovecraft. La neta es que coincido. Sí, O sea, de forma general coincido. No creo que es rollero. Creo que es rollero, pero sí. digo, a final de cuentas creo que son puntos muy
focales dentro de la literatura de Lovecraft, como tú lo comentabas, como lo comentaba yo también. Y esa es una de las situaciones, la cuestión de la locura, cómo poco a poco se te va yendo la cabra al monte a raíz de estarte metiendo cada vez más y más por la razón que tú quieras poner. A final de cuentas puede ser que te metes por un interés científico, por un interés meramente religioso, como se presenta esta sociedad o este culto hacia Cthulhu. Eh, Puede ser porque por angas o mangas te diste cuenta de que existen estos seres y quieres, entre comillas, saber de qué show o quieres sobrevivir a todo ese rollo. Yo me ha tocado tener la oportunidad, van a decir que como friego, pero siempre saco a relucir el juego de rol, porque a final de cuentas se enriquece de la literatura. Sí. Y uno de los juegos más interesantes que me ha tocado jugar es el llamado de Cthulhu, que justamente se basa en las obras de H.P. Lovecraft y te envuelve y te sumerge en este mundo donde interpretas gente X en la vida, que nada tiene que ver o puede tener mucho que ver con las cuestiones ocultistas o científicas o periodísticas, como quieras, que pudieran darte un pie a meterte más a esas cuestiones. Pero puedes interpretar personas que en su vida han tenido ese tipo de interés o ese tipo de acercamiento con cosas y que de pronto de la nada te ves envuelto en todo eso y justamente se narra esa caída hacia la locura, ese descenso de no saber hasta qué punto ya te fuiste a meter a la boca del león y hasta qué punto estás tan lejos de meterte siquiera o acercarte al león como tal. La verdad es que, o sea, coincido por este lado en el asunto de que los juegos de rol se nutren de la literatura. Y aun cuando yo no soy un jugador, sí, ya me han puesto a buscar e investigar. O sea, he hecho esa tarea, aunque no. Y que realmente todas estas temáticas se pueden volver perfectamente dinámicas para eso. Ahora, ¿cuál es la situación? Y lo paso o lo traslado a un plano más común para todo el mundo. Cuando uno va caminando por una calle oscura ya en la noche, Ah, sí. no importa que sepas que vas tú solo, sientes que te van siguiendo. Sí, sí, sí. Y aprietas el paso y abrazas lo que traigas a la mano. Y si tienes chance, le corres. Sí. Y no es otra cosa más que esa sensación de que algo te pudiera llegar a suceder, aun cuando no hay nadie ahí. Sí, e incluso sin necesidad de estar en las Hasta afueras, tu en tu sí. casa de pronto estás viendo la tele, si tienes la costumbre de apagar las luces, te acuestas o te sientas tranquilamente a ver tu programa favorito, a leer un libro, a hacer lo que sea que te guste hacer. Y de pronto o escuchas algo, o ves Sí. algo, o sientes algo y es ese miedo el que te hace crear todas estas cosas. Sí, y que te planteas un montonal de escenarios que son posibles, pero que al mismo tiempo son bastante irreales. Claro. Entonces, o hasta ese momento irreales, ¿no? Sí, porque realmente nunca te habías puesto a pensar lo posible que es el hecho de que se te aparezca X o Y cosa, o que llegue un asesino serial, o que haya un temblor, o que haya una serpiente. O sea, puedes ir desde lo más nimio y insignificante hasta lo más alejado de la realidad. Sí, o sea, la verdad es que pues, me parece muy interesante toda esa situación y se los digo porque de repente yo soy dejo ventanas abiertas, puertas inseguro y cosas así por el estilo y de repente es como tengo que ir a cerrarlo todo. Sí. Todo, pero hasta las puertas interiores, ¿no? O sea, esa sensación de que algo puede llegar a pasar, no sucede, pero sí te quedas con esa sensación de algo puede llegar a suceder.
Y en este caso lo vemos perfectamente bien, ¿no? Vemos que el personaje se transforma de creer completamente en que los sucesos, o más bien que se tienen que poder analizar los sucesos para que sean creíbles, hasta llegar a un sentido totalmente opuesto. La verdad es que creo yo que es uno de los relatos más verosímiles del autor, si se quiere ver de esa manera. Y también de los que se me hicieron como más agradables de leer. Digo, llevo 2 de esa saga, pero el otro se me hizo un poquito más inverosímil. Es que justamente va graduándose esta situación de cómo, vuelvo a lo mismo, vas adentrándote a un mundo completamente diferente, donde todo lo que tú creías que era leyendas, mitos, el folclore, realmente tiene conexión con situaciones de proporción cósmica, que es lo que justamente te hace ver Lovecraft, que lo que tú conoces no es nada. Tú no eres lo que tú crees. Los mitos, no sé, de la Atlantis, de ciertos dioses, no son lo que toda la gente te ha contado, lo que tú te has creído durante tanto tiempo. Y te vas degradando, te vas degradando. Creo que realmente ese es el punto fuerte, el hecho de la degradación de cada uno de los personajes a algo irracional, a un miedo irracional, vuelvo a lo mismo, y primario. Sí, es ese sentido de, como dices tú, necesito cerrarlo todo porque sé que algo me puede pasar. Sí, Necesito alejarme de esto porque algo me va a pasar. Necesito matar aquello porque algo me va a pasar. Necesito entender lo otro porque algo me va a pasar. ¿Sí? De alguna forma tratas de mantener tu cordura, pero ya estaba cimentada en ese corre o muere. sí, a mí, a mí sí me gustó. O sea, no tengo mucho más que decir porque tampoco me gusta spoilear a la gente Sí, sí, sí. que no la ha leído. O sea, hay libros en donde sí dices, fulanito se muere, Pues data, todos se mueren. pero en algún momento todos morirán, ¿no? O sea, ahí Sí, no pierde. Pero acá en un relato tan breve creo yo que es una tarde o 2 tardes agradables que uno puede pasar leyéndolo. leer a gusto sin necesidad que cualquier persona en un audio o en un video te diga, pasa esto, pasa aquello, ¿no? Salvo estos pormenores que puede uno leer en la contraportada. Sí, sí, sí. Digo, no, no hay necesidad de adentrarse más allá Sí, de... es una plática, hay cartas, sucede algo, no sabemos si es folclore o si es algo más, folclore local, pues, o sea, Ajá. o si es algo más, según lo que dice la contraportada, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos de qué va, no se los vamos a decir. Y digo, a comparación de otros libros de terror, donde fácilmente, como dices, ya puedes deducir hacia dónde va, creo que Lovecraft es uno de los que se aleja mucho de ese rubro, ¿no? Y te presenta múltiples opciones al momento de que tú estás leyendo, donde puedes decir, ah, es bien obvio, este es Va el por aquí malo. y tenga. Ajá, y de pronto en una línea, en una escena, te cambia las cosas. Y no es una narrativa repetitiva, al menos no como muchas más contemporáneas. Es detallada, pero sin llegar a ser tan ostentosa. Y es simple, pero sin llegar a ser burda. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. ¿Te gustó? Muchísimo. Sí, 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 la verdad, te digo, soy fan de la literatura de Lovecraft. Mm, me gustó. Sí, sí, sí. Del 0 al 10. Del 0 al 10 yo creo que le doy un 8,5. Sí, digo ya, si lo contextualizas, insisto, con toda la obra, pues
ya alcanza una nota más alta, pero en individual yo creo que un 8.5 sí le queda bastante bien. Es uno de los libros más leves que te puedes aventar. Sí, todavía cae en el género de relato, ¿no? O sea, Sí, es breve, son menos de 100 páginas, está muy facilito de leer, es agradable, no te cansas, no te estresas. no te cansas. Yo me iría con un 85, también un 85. La verdad es que sí está agradable, sí de repente tiene varias referencias que dices, tengo que leer más de este cuate para entenderlo perfectamente, y es algo que no te sentencian desde el principio. Ujú. Es como el otro libro que leímos hace un par de meses, de 30 días de noche, en donde te tienen que decir, hay Sí. que leer varias cosas para entenderlo todo. Porque si no te quedan varias dudas. En este caso no es que te queden dudas, hay muchas referencias a otras cosas. Y te queda más bien esa ganas de ver de a qué se refiere. Sí, o sea, te mencionan tal cosa de una referencia y luego te explican el por qué. Ujú. Ahí mismo te explican, pero sí es mucho más amplio que eso, ¿no? Entonces, sí me gustó. Sí, sí, sí. Definitivamente sí. ¿Algo más que agregar? Pues nada, que lean toda la literatura de Lovecraft, vean distintas adaptaciones que ha tenido a lo largo de la historia, no solamente en cuanto a literatura, sino ha habido algunas pelis, series. A lo mejor no son como tal referencias directas a Lovecraft, pero van de ahí. Creo que ha sido la inspiración de muchos autores a lo largo del tiempo y pues no, lo disfruten. Pues con esto estaremos terminando el conversatorio del mes de febrero. Así. Ya estamos a principios de marzo, por ahí hace rato ya estaban con ¿y qué libro vamos a leer este mes? Lo cual me parece bastante bien porque ya uno no tiene que estar ahí empujando, ya ellos solitos se empujan. Y ahí las Entonces está cool. propuestas. Sí, 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 está muy bien que se estén haciendo ese tipo de propuestas. El grupo ha crecido. Son casi 550 personas, o eran casi 550 personas hasta el momento que lo vi. Este, hay muchas personas muy interesadas en leer, todavía no están interesados en participar en estas cosas, pero ya con que lean me basta. Sí, creo que realmente es La la finalidad finalidad, del claro. grupo, fomentar la lectura, obviamente enfocada a este género de terror, thriller psicológico y demás cositas macabrosas, pero pues en general promover la lectura, ¿no? Y el hecho está claro que sigue estando ahí. Muchas Sí, personas. ya vamos a cumplir un año, ahora con el libro de marzo cumplimos el año. Y también tengo que decir, aprovechando este espacio, enviarle un saludo especial y un agradecimiento a Abel Ortega. Y me vas a decir quién es Abel Ortega, es miembro del grupo. Sí, sí, sí he visto que anda ahí. Sí, justamente Abel nos hizo el paro de enviarnos un nuevo case para el Kindle. Ah, Se puso guapo. mira. Sí, se puso guapo con el Kindle, con el case del Kindle, porque el mío se rompió. Ah, troste. Entonces, pues ya vemos nuevo case del Kindle. Entonces, pues un agradecimiento muy especial para este muchacho porque ha sido uno de los miembros que estuvieron y han estado ahí desde el principio y que le sigue echando muchas ganas. También es quien nos hace las imágenes de la portada de todos los libros. Muchas gracias por su tiempo y esfuerzo dedicado a este proyecto que es de todos y para todos. Sí, 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 que no se hace con el afán de ganar absolutamente nada. Más que conocimiento. Y compartir el gusto por este tipo de lecturas, ¿no? Por el género del terror, que muchas veces uno se siente ahí solillo diciendo, ay, No soy el único friki. soy el único compa así que le gusta este tipo de cosas. Y resulta que no, que por lo menos hay 500 personas que les gusta.
Entonces, Emanuel, Pues nada, muchas gracias muchachos por seguirme invitando a estos conversatorios. Digo, disfruta bastante estas charlas. Gente, anímense, no pasa nada. si no fuera por ti sería un monólogo. Ciertamente, digo, lo cual tampoco está ¿Quieren un mal, monólogo? pero sí es bueno siempre tener distintas Opiniones, perspectivas. voces, sí, claro. Pues entonces eso sería todo el día de hoy. Recuerden, nos encuentran en Telegram como la Biblioteca del Terror. Avísenle a sus amigos, compartan, Claro que que se sí. unan, que crezca la comunidad. Este, pues nada, en esta ocasión hablamos sobre El que susurra en la oscuridad de H.P. Lovecraft. Yo soy Oliver Pérez, me acompañó Emanuel Ibarra y nos estaremos viendo el próximo mes, o nos estaremos escuchando, mejor dicho, el próximo mes, con el libro que nos pongamos de acuerdo en esta semana. O sea, todavía no te puedo decir cuál es porque Sí, todavía no. no está, ¿no? Entonces, nos estamos escuchando en un par de semanas y nos vemos pronto. Hasta luego, muchas gracias.